Toda a verdade é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. Bienvenidos a bordo para hablar quizá de lo que pasó ayer, de lo que pasó este fin de semana y lo que se abre para esta semana, porque hemos vivido una situación disparatada, rocambolesca, absurda, quizá, diría yo, con la milagrosa situación de que no hubiera incidentes graves, porque asistimos a un fenómeno de violación por parte de las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Violación a derechos civiles, al derecho del tránsito y a la excusa, la absurda excusa de que en nombre de la sanidad se puede hacer cualquier cosa. En nombre de la sanidad, de las buenas causas, de la buena fe, hemos tenido situaciones atroces en la historia. No les cuento siquiera lo de la Iglesia con la Inquisición, ni que no, con el genocidio de los cátaros, y con expresiones mucho más modernas y mucho más terribles del siglo pasado. Lo de ayer fue verdaderamente notable y no tiene justificación. Tiene un autor, se llama Santiago Goyán, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, porque él fue el que determinó que era imprescindible tomarle la temperatura a las personas que iban en los autos para entrar a la provincia de Buenos Aires. Esto es una cuestión de sanidad, de preocupación por la salud. Pero generó tanto disturbio, le hizo perder tanto tiempo a la gente en un día feriado, en el día del trabajo, cuando muchas familias iban a ver a sus familiares, a sus parientes, cuando iban a sus casas del fin de semana, las paraban nada más que para tomarle la temperatura. Eso que para Goyán fue imprescindible ayer, hoy no lo fue, porque se equivocaron, o no se equivocaron, porque la medida de Goyán, que creo que ha sido hasta repudiada por el propio Berni, en verdad tiene un correlato. El correlato es el de el gobernador Kicillof, que está tan preocupado por la situación del COVID en su provincia que apela a cualquier tipo de recurso, de cerrojo, de candado, de cepo, que es algo que le encanta. Pero también tiene la habilitación de Cristina de Kirchner, porque Cristina de Kirchner ha felicitado a los que restringen las libertades individuales, también en honor a la preocupación por la salud de la gente. Bajo ese justificativo, ayer se corrió un velo, y metieron un escalón en la vida de los argentinos. Por supuesto, hoy volvieron hacia atrás, pero ya el daño está hecho, un daño deliberado. Hay infinidad de fotografías, de videos sobre las colas en los accesos, pero hay un episodio casi menor que es un caso de una misa a cielo abierto, en un campo, con todas las condiciones de precaución sanitaria que se puedan imaginar, en la que ocurrió esto dentro de esa política restrictiva o represora del gobierno de la provincia. Vamos a hablar tranquilamente, porque la ley que sacó Kicillof dice el 30% del lugar donde uno se puede reunir. Acá entran 400 personas y nos llegan a 120, que sería 30%. Eso es lo que quiero aclarar. En la ley que salió, yo la leí en el diario, 30% del lugar de capacidad.
El presidente dijo nada de bautismo, nada de casamiento. No dijo eso. No dijo eso, no, estás equivocado, no. Tenés que leer bien que no dijo eso. No, pero es lo que nosotros leemos en el diario. Es la directiva que me dan a mí, que tiene que haber 10 personas. Esto es producto de ese litigio, de ese pleito entre la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional y la capital federal, que ya tiene más de 15 días, en los que nos han envuelto con infinidad de amenazas y de inquietudes que los argentinos no tenemos necesidad de tener. Y ese problema político que ellos convirtieron en una cuestión sanitaria, lo tenemos todavía ahora. Posiblemente entre el martes próximo, pasado mañana, y el miércoles haya una definición de la Corte Suprema sobre este litigio que la Corte va a tratar de que sea jurídico. Pero nada es solamente jurídico. El fallo, de un modo u otro, va a favorecer a una de las partes, porque no existen los fallos salomónicos, por lo menos en los tribunales de esta época, no en la historia universal. Los fallos salomónicos son la excusa de los abogados para cobrarle al cliente que perdió, para poderle cobrar y decir que salió empatado. Acá va a haber un fallo y seguramente va a haber un favorecido. Antes de seguir con esto, quiero recordarles que tenemos una situación crítica con el ministro de Economía, con el área de Energía y el presidente de la Nación y Cristina de Kirchner. Sobre eso vamos a hablar también. Pero justamente sobre el pleito, sobre el cual la Corte en alguna medida va a dar algún tipo de mensaje entre el martes y el miércoles próximo, que se la pasó durmiendo bastante un rato, hay un dato fundamental en toda esta historia. ¿Cómo es posible, ustedes se preguntarán, que en una época de virus, de pandemia, el jefe de gobierno de la capital no se entienda con el presidente de la Nación ni con el gobernador de la provincia de Buenos Aires? Realmente parece una cuestión infantil, pero no es tan infantil. ¿Y por qué no es tan infantil? Porque el propio presidente de la Nación no se entiende, ni se habla, ni se comunica con su vicepresidenta. Si ellos dos hoy son objeto de también de un litigio, de una confrontación, ¿cómo es posible que haya paz con los otros? A menos que los otros sirvan para complicar esta especie de fractura que hay entre Alberto Fernández y Cristina. Quiero decirles qué es lo que piensa Cristina y que lo entendamos de una vez para todos. Cristina tiene una cabeza electoral, solo piensa en los votos, como le enseñó su marido Néstor Kirchner, lo que no quiere decir que siempre ganaran, por el contrario, hay muchas veces que perdieron. Pero Cristina, ¿qué demanda ahora? Demanda que no suban las tarifas, demanda que le den vacunas a los grupos sociales, demanda que le den más plata a los grupos sociales. Todo esto, parte de una parafernalia mucho más grande en materia de gasto, tiene un solo objetivo: las elecciones. Ella piensa en los votos. Ustedes dirán, también lo piensa Macri, también lo piensa Rodríguez Larreta o el propio Fernández, pero me parece que Fernández no piensa tanto en ese tema de las elecciones. Y la curiosidad mayor que hemos encontrado con Javier en el tema de la confrontación o la pelea entre la capital federal y la provincia de Buenos Aires es esta nota que Javier preparó y que vamos a emitir ahora. Es otra imagen de esta Argentina alocada que estamos viviendo, que es que la hija de Horacio Rodríguez Larreta no está yendo al colegio porque manda a su hija a un colegio de la provincia de Buenos Aires. En cambio, los hijos de Axel Kicillof sí están con las aulas abiertas porque él los manda, el gobernador de la provincia de Buenos Aires los manda al colegio en la ciudad de Buenos Aires, que tiene los colegios abiertos. Bueno, pero puede ser que creo que ya está en el secundario alguno de los de Kicillof, no tenga que ir ahora con las nuevas medidas. Y ahora seguramente se van a adaptar nuevamente. Tampoco sé si los estaba mandando, pero por lo menos tenía las aulas abiertas, encerrando esta gran y esta nueva imagen alocada de la Argentina que vivimos.
Bueno, esto es parte de casi de cierto humor, ¿no? Del mismo modo que vamos a introducir el humor judío en esta plática que tengo con ustedes. Porque Cristina dijo el otro día, ¿cómo es que nos estamos sorprendiendo de que nos estamos inoculando vacunas rusas y vacunas chinas? ¿Cómo es para decir que el otro mundo, el occidental, ya no domina ni científicamente al mundo? ¿Les parece que es momento para hablar de esa situación? Cuando la gente se va a vacunar, no se pregunta si es rusa, china, canadiense, inglesa, norteamericana. ¿Qué es lo que pasa en este plano con la expresidenta? Es sorprendente. Nos hubiera gustado mucho más una reflexión, volviendo ya al plano del humor judío, que dio un ministro en Israel, cuando le preguntaron, ante una situación que es pública, que fue una compra casi exagerada de vacunas por parte del Estado de Israel sobre lo que necesitaba, esto es, si necesitaba 100, compró 400, se le fueron a las barbas algunas personas y uno le dijo, escúcheme ministro, ¿para qué compramos tantas vacunas? ¿Por qué quiere tener tantas? ¿Qué es lo que usted avisora? Y dijo algo muy sencillo, que no lo puede decir Alberto Fernández, que reconoce él y ella que se han equivocado. Él dijo, compramos tantas vacunas por si falla. Así de sencillo. Les voy a decir que hoy voy a hablar de la batahola que hay con Guzmán. Voy a hablar de la eventualidad y posibilidad de cambios en el gabinete, empezando por el jefe de gabinete que cada vez retrocede más en todas las instancias. Y vamos a hablar con dos invitados interesantísimos. Uno que reúne la condición de empresario y periodista, o de periodista y empresario, que es Jorge Fontevecchia. Y el otro que funciona simplemente quizá como periodista, que es Willy Coa. Pero antes, en esta parte de humor que nos hemos introducido debido a la patética situación que vive el país, vamos también a una observación patética que recogió Javier sobre algunos funcionarios o cercanos al gobierno que son los que deciden sobre nuestras vidas, así como el señor Goyan, el médico, que en lugar de recordar que primero es prevenir y después curar, lo primero que hizo, lo que ha hecho no fue ni prevenir ni avisar, que es lo peor que pudo haber hecho como médico. Pero veamos esto de Javier. ¿Te parece, Javier, que hablemos un poquito de esta dama Nicolini, tan cercana y entrañable a Alberto Fernández, que la trajo del exterior y que tiene tanto que ver con el mundo de las vacunas? Bueno, es la asesora estrella de Alberto Fernández en este momento en materia de salud, pero lo destacable es que muchos señalan en el gobierno que su cercanía o su gran poder tiene que ver con que es una de las pocas funcionarias del gobierno que habla bien el idioma inglés. No, pero Javier, no me hagas chistes, que la gente es seria. Hasta ahora no estamos en la trasnoche. Puede parecerte gracioso que en la época que se conoce como la época del conocimiento sea importante que un funcionario público maneje el inglés y que todos los demás no lo manejen. Sabemos que el canciller no habla inglés, sabemos que el presidente y que la vicepresidenta tampoco manejan el idioma inglés, con lo cual que la asesora en salud lo maneje, por lo menos es un hecho notorio. Bueno, yo no creo que Alberto Fernández le haya importado de Europa simplemente porque hable bien el idioma inglés. Debe haber otra razón, aparte de su amistad particular con ella. Seguramente las haya, pero señalan que el manejo del idioma inglés es por lo menos un hecho que llama la atención a gran cantidad de compañeros del gobierno. Igual si te muestro otro detalle de quiénes funcionan en el gobierno, vas a entender por qué le destacan el inglés. Si querés te muestro esta joyita. Pero se van a tener que hacer cargo de promover a que no se cumplan las medidas, de promover a que, esto se tome cloruro de sodio, a promover actitudes que van en contra de la vida de las personas. Como verás, es notable que esta mujer confunde el dióxido de cloro
con el hipocloruro de sodio, que todos sabemos que es la sal, con lo cual o no fue al colegio o no veía a Carlitos Balá. Química no la cursó. Por eso te decía que en este gobierno de científicos parece que el idioma inglés es destacable porque a algunos funcionarios incluso se les complica hablar el español. Bueno, no es poco. ¿Con las redes andan bien, por lo menos? Bueno, ese es otro dato que podemos notar. 2 exabruptos del Ministerio de Salud y de la agencia Telam, que pareciera ser que tampoco saben manejar las redes sociales. Con lo cual te queda que no hablan inglés la gran mayoría, que a algunos se les complica con el español y que no saben manejar algo tan básico como una red social, al gobierno de científicos de Alberto Fernández. Ahora, ¿qué es lo que han hecho en las redes sociales para que te enojes? Han puesto 2 exabruptos. Telam habló cuestiones ordinarias y de muy mal gusto con relación a Horacio Rodríguez Larreta. Denunciaron las procacidades sobre Rodríguez Larreta. Sí, incluso hablando de su vida privada o insinuando algunas cuestiones de su vida privada. Y lo mismo ocurrió en el Ministerio de Seguridad cuando Larreta decidió abrir las escuelas y habló de que se estaba por cometer un genocidio. También luego pidieron disculpas por el exabrupto diciendo que no era un tuit del ministerio, sino que era un tuit personal que habían confundido al enviarlo. Demuestran un gran amateurismo en el manejo de las redes sociales, que algo debería ser bastante profesional y bien utilizado, porque es para comunicar. A mí me parece que estás equivocado. Yo creo que lo hacen deliberadamente. ¿Está claro? Está bueno pensar eso, porque si no, creo que sería más preocupante que lo hagan sin querer. Deliberadamente. Me refería a esa palabra porque lo de ayer también, en los accesos a la provincia de Buenos Aires, el daño fue deliberado. Me suspendo acá y antes de pasar a la primera entrevista que tenemos esta noche, quiero que anoten, porque Máximo Kirchner hoy presuntamente se iba a hacer cargo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Cuestión que no puede hacerlo porque la justicia no lo tiene habilitado. No renunciaron todos, que se sepa, y queda inclusive una traba impuesta por un jefe municipal que es Grey. Pero aún así están en ver de darle mayor volumen a la provincia de Buenos Aires en términos políticos. No le encuentran la vuelta porque las encuestas están muy mal con Cristina y con los candidatos oficialistas. Razón por la cual no sería improbable que vayan a empujar a un nuevo jefe de gabinete, debido al desgaste que ha tenido Cafiero, para usar una palabra que no hiera sentimientos. Pensaron inicialmente en Guado de Pedro, pero Máximo Kirchner se opuso. Dijo, nos van a masacrar, van a creer que la Cámpora se hace cargo del gobierno de Alberto. Entonces, ¿en quién están pensando? Están pensando en que requieren de un gesto con los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Porque los intendentes de la provincia de Buenos Aires, oficialistas o no, están poniendo algún tipo de distancia al gobierno, porque ellos no quieren perder. Entonces, ¿qué pensaron o qué están pensando? Están pensando en un intendente como jefe de gabinete, alguien que, bueno, la historia, el cristinismo, imaginó que podía ser gobernador, hasta lo llevaron como partener en una visita con el Papa. Me refiero al intendente de Lomas de Zamora, al señor Insaurralde. Hoy el señor Insaurralde es un gran candidato a suceder a Cafiero. Otro que está esperando, que no va mucho a Brasil por la cuestión del virus y pasa mucho tiempo en La Ñata, es Daniel Scioli. Para más de uno, Daniel Scioli es un fuerte candidato a ser el sucesor de Felipe Solá. Sería un fenómeno repetido, porque Scioli fue el que sucedió a Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires y el que de un modo u otro se escandalizó por lo que le había dejado Solá, no tanto en la gestión, sino en la casa de gobierno. Cortinas raídas, todo mal mantenido, hasta suciedad. Queda otro cargo
quizá para darle el buen gusto a los intendentes. Alejandro Granados, hijo, sabe de deportes, sabe de cuestiones de turismo, tiene hotel. Alejandro Granados es un candidato para reemplazar al ministro Lames. Me detengo acá, les propongo para después contarles las historias, la minuciosidad de esta historia del conflicto con el ministro Guzmán de Economía. El que no sabemos si mañana va a estar en el cargo. Y tampoco sabemos si su contrincante, un contrincante menor, que es el señor Basualdo, un subsecretario, también va a seguir o no en el cargo. Esta es una pelea frente a frente entre Cristina y Alberto. Y les recuerdo que Alberto dijo que iba a hacer renunciar al subsecretario. Pero si Alberto no puede echar a Tapia de la AFA, con Tinelli y con Angelici, ya que Tapia se va a quedar por lo menos hasta fin de año, ¿me explican ustedes cómo se va a dirimir esta cuestión de Guzmán? Lo vamos a tratar de analizar en un rato. Ahora vamos a la entrevista con Guillermo Willy Cohen, un periodista algo más que económico. Y les advierto que tienen que esperar al final, porque revela sobre un peligro que ayer, en los accesos a la capital, empezamos a ver, que es la mano dura, restringida, estricta del gobierno. Willy, ¿estás de acuerdo conmigo en que empezó la cuenta regresiva para Guzmán? Bueno, la verdad que quien parecía hasta hace 2 meses prácticamente una de las garantías de lo que en ese momento parecía, digamos, un ala occidental del gabinete del presidente Alberto Fernández, todavía con cierto poder. Y bueno, hoy el gabinete está cada vez más intervenido, ese ala occidental cada vez obviamente tiene menos peso, y me parece que Guzmán está en esa vorágine, ¿no? Vos fijate, lo han sacudido en las últimas horas alrededor del episodio del secretario Basualdo en el área de energía, y ya no lo escuchás a Guzmán hablar ni de equilibrio fiscal, ni de que hay que cuidar la emisión monetaria, ni de la cuestión de los subsidios y las tarifas. Me parece que en ese sentido, y al mismo tiempo, la verdad, sí, pero Roberto, perdóname un segundo. Dale. Todo eso digo, goles son amores, ¿viste? Finalmente, lo de la negociación de la deuda fue un fiasco. Lo del acuerdo con el Fondo Monetario no pasó nada. Y la inflación viaja al 4 o 5%. Tampoco Guzmán puede sacar pecho de nada, ¿me entendés? Bueno, por eso la impresión que yo tengo es que Guzmán se está victimizando, porque dicen que lo relegan. En alguna medida está enfrentado a Cristina, porque lo de Basualdo no es casual. Basualdo es de Cristina. Las cosas que hizo, lo que hizo Basualdo de pedir que le pidan la renuncia por escrito, que se la firme Alberto Fernández, etcétera, todo eso es maniobra de Cristina. Es cierto que Guzmán aparentemente dio señales, viste, como dijo el otro día, mis 2 lugares en el mundo, La Plata, pero el Central Park, ¿no? Eso parece como el viejo chiste, ¿no? Para morir en La Plata, pero para vivir en Central Park, ¿no? Y todavía Guzmán es un hombre joven. Entonces, porque yo dicen diría que el regreso de La Plata es horrible. Bueno, está bien, pero digo, él lo ha mencionado últimamente en un reportaje como sus 2 lugares, ¿no? Pero sí, yo creo que ya no sé si es tan relevante en términos del severo problema que tenemos tanto en la macroeconomía como en la micro y en la vida cotidiana, ¿no? Y ahí me parece que ya a esta altura del partido Guzmán, digamos, perdió relevancia, porque con acuerdo con el fondo, sin acuerdo, finalmente las expectativas económicas están muy afectadas, Roberto. Es decir, Guzmán ni siquiera previó para este año, digamos, fondos para atender
el impacto de la pandemia. Y eso que tiene un regalo del cielo con los precios internacionales. Bueno, eso, digamos, ese regalo del cielo, en alguna medida, contribuyó mucho a la estabilidad del mercado de cambios, y yo creo que va a seguir contribuyendo probablemente, digamos, durante la temporada, como siempre, de la soja, ¿no? E incluso creo que puede ser... Ponele fecha. Sí, yo creo que el campo igual va a liquidar, digamos, la cosecha, igual que los de la ciudad vendemos los dólares, lo menos posible. Porque Exacto. así como los de la ciudad ahorramos en dólares, el campo ahorra en el poroto, digamos, en la cosecha que tiene, ¿no? De cualquier modo, yo el domingo pasado le decía a la gente acá en el programa que había una controversia importante entre Pelle y Guzmán sobre la política devaluatoria, porque Pelle empezó a plantear lo que ya empezaron a ejercer, que es subir un poco las tasas, de que no se puede soportar tener una tasa de inflación como la que está teniendo la Argentina y una tasa de devaluación tan distante y tan corta en relación a la inflación, que en ese sentido en algún momento explota. Bueno, obviamente, el que tiene el trabajo más difícil en este modelo y en estas circunstancias es el presidente del Banco Central, porque tiene que administrar una tablita cambiaria sin reservas, sin acuerdo con el fondo, sin crédito y con la inflación viajando al 4 o 5%. Obviamente, bueno, o sube mucho la tasa de interés o acelera un poco el ritmo de la devaluación, o ambas cosas, y eso va a generarle siempre tensión de alguna manera con el ministro de Economía, porque además, viste lo que pasa en el fútbol cuando los equipos empiezan a andar mal o no ganan, sí, o le cambian al director gol, técnico. No, se empiezan a pelear los jugadores, ¿viste? Machiné el otro día dijo que los últimos 2 meses previos a la elección iban a ser muy tensos. ¿Vos pensás lo mismo también para esa fecha o crees que ya empezó la ebullición ahora? No, bueno, yo, como te digo, yo creo que lo que vamos a ver es una brecha cambiaria en ascenso. Creo que el gobierno va, digamos, estoy casi seguro que el gobierno va a tratar de no devaluar antes de las elecciones. Sí, claro. Yo creo que puede hacerlo. Se agrega un capítulo en el que obviamente ahí te lucís vos, obviamente más que yo, que es el año electoral, sea cuando sean las elecciones, y esperemos que haya elecciones, pero digamos, lo que se juega. Lo que no va en a haber materia, es paso. Bueno, entonces ahí, bueno, eso de alguna manera también va a, yo te diría, aumentar el grado de incertidumbre en cualquier escenario, digamos, ¿no? Porque en realidad lo que va a empezar a generar mucha incertidumbre en la Argentina es la pregunta, che, bueno, fenómeno, y cuando pasen las elecciones, ¿cómo sigue esta película? Es decir, ¿cómo se ajusta, digamos, el rodrigazo que se está acumulando? Y con qué poder político, qué es lo que va a hacer el Instituto Patria, Máximo, Cristina, Axel Kicillof. O sea, van a aceptar una devaluación que sincere las cosas, un shock, digamos, Alberto Fernández, digamos, allí hay mucho misterio. Pero en general... pero mucho misterio, pero muchas razones para creer que puede seguir radicalizándose la política económica, que pueden seguir afectándose los derechos de propiedad, directa o indirectamente, a través de nuevos impuestazos, a través de especificaciones más o menos obligatorias. Bueno, recordemos las palabras de Cristina. Cristina claramente dice: acá se necesita un nuevo contrato social, eso significa una reforma de la Constitución. Cristina dice: tenemos un problema con la bimonetariedad, y eso significa que el Estado quiere dólares y los dólares los tiene el sector privado, precisamente para defenderse del Estado. Bueno,
Cuando Cristina habla de eso, ella entiende perfectamente. Entonces, la pregunta es, esa bimonetariedad y esa cuestión de que la gente tiene los dólares porque ahorra en dólares y obviamente no quiere los pesos. Todos sabemos por qué no quiere los pesos. Ahora, ese problema que muy bien define Cristina, ¿lo vamos a resolver por las buenas o por las malas? Pero si él pretende lograr cierta estabilidad con los organismos internacionales, que a su vez va a tener incidencia en la Argentina, pero esto no es lo que quiere Cristina, ¿cuál es el sentido de su permanencia? Bueno, tal vez él de alguna manera fue a explicar las novedades, ¿no? Y a plantear cómo son las cosas en Argentina y a pedir clemencia, creo que por eso también estuvo en Roma, y eventualmente a plantear que es mejor que digamos, se pueda llegar a las elecciones y en todo caso retomar las negociaciones después. Creo que, digamos, al Fondo Monetario, en definitiva, no le va ni le viene. Y en definitiva, para la Argentina, lo importante, ya te digo, no es ni Guzmán ni el fondo. Lo importante es cuánto se recauda, cuánto se gasta y cuánto se emite. En fin, Willy, no es demasiado alentador el tema. Espero que por lo menos los sanitarios se mejore y, exacto, sí, señor. y que lleguen las vacunas y que lleguen las vacunas, que eso es lo único importante en este momento, obviamente. Sí, y aceptar comprarlas en cualquier lado. Pero lógicamente, sí, señor. Cualquier cosa, si hay alguna vacuna de sobra, me llaman. Ahí está. Un gran abrazo, saludos a tu mujer y gracias, nos vemos. Cariños también a toda la familia. Abrazo, Roberto. Sabe que vamos a tener que ir a un corte, pero les anticipo lo que viene después del corte. Viene otra entrevista con un periodista algo más que estrella, que es un editor y un empresario como Jorge Fontevecchia, y viene que yo les cuente también parte de esta historia secreta en la cual hoy el ministro Guzmán está en la cuerda floja, o porque se quiere ir por una cuestión de dignidad personal, o porque lo van a terminar echando. ¿Cuál es la verdadera historia? ¿Qué es lo que transcurre ahí adentro? Y el problema que plantea Guzmán, que nos perjudica a todos los argentinos. ¿De qué modo los argentinos nos podemos rifar este regalo del cielo de los 8 o 10 mil millones de dólares que van a llegar por la soja, por la resurrección de la soja, por la soja peronista? La podemos tirar en subsidios. Esa es una de las cuestiones que les voy a tratar de explicar, más las notas de Javier, alguna también muy divertida. Por favor, los veo en apenas un minuto. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. No olvides lavarte frecuentemente las manos con agua y jabón y taparte con el pliegue del codo cuando tosés o estornudás. Osudera, la obra social de los trabajadores del turismo, la hotelería y la gastronomía de la República Argentina, te cuida. Así que ya sabes. Cualquier cosa que necesites, me avisás. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Este verano viví la costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila. Es tuya. Porque elegís cuidar a tu motor, vení a Action Energy. Somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Una tecnología que extiende la vida útil de tu motor y te da el máximo rendimiento. Vení a cargar una tecnología superior. Vení a Action Energy. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. OSPE, Obra Social de Petroleros. Conocé todos los beneficios que tenemos para vos en ospesalud.com.ar.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Les había prometido contar algo de esta película de Guzmán, que está en la cuerda floja. Está en la cuerda floja por muchas razones. No ha sido demasiado exitosa su gestión. Todo lo que propuso, en general, no se pudo cumplir. Y lo que vende en el exterior, me parece que Cristina no quiere que se aplique. Fíjense que Guzmán ha llegado a la tontería de decir que la culpa de la inflación son los precios internacionales, la suba de los precios internacionales. Una explicación que ya daba María Estela Martínez de Perón, Isabelita, hace 50 años. Algo cambió, Guzmán. Pero independientemente de esto, hagamos la historia, el raconto de esta crisis que tiene a Guzmán como protagonista, también a Alberto Fernández y por supuesto a Cristina. El jueves pasado se reunieron Cafiero y Guzmán, que decidieron ver el tema de la planilla de la tarifario que va a tener la Argentina, y en esa oportunidad se decidió lo que Guzmán preconizaba y decidió, que es 2 aumentos tarifarios, uno de 9% y otro de 6% en el año, en total 15%. Transmitieron esto a las distintas áreas del rubro de energía, y el señor Basualdo, Federico Basualdo, que es un sociólogo, ni siquiera es un experto en cuestión de energía, dijo que no, que el único aumento iba a ser de 9%, no de 15%. A partir de ahí se armó una batahola por el cual Guzmán dijo: yo con este tipo no puedo seguir trabajando. Cafiero dijo exactamente lo mismo y le pidió la renuncia a este sociólogo Basualdo. Y Basualdo dijo: esta es una versión que me la pida el presidente por escrito. Ya evidentemente el hombre venía preparado para esta cuestión. A partir de ahí, dimes y diretes, tanto que empieza a participar la Cámpora. Y la Cámpora saca un comunicado, porque la Cámpora, nadie da la cara por la Cámpora, pero sacan comunicados y dicen, opinan, y dijeron un primer comunicado que el primer aumento de tarifas, y después rectificaron y sacaron otro comunicado y dijeron: el único aumento de tarifas va a ser del 9%. ¿Por qué quiere Guzmán, con algún grado de razonabilidad, que el incremento de las tarifas sea del 15%? Para compensar los subsidios que el Estado y los argentinos le damos al sistema de energía, que pagamos todos, y que puede ser del orden en el año de 8.000 millones de dólares. Piensen, 8.000 millones de dólares cuando van a hacer una fiesta por lo que recaudaron con el impuesto extraordinario a la riqueza de 1.500 millones de dólares. Pero Basualdo sigue diciendo que no, que él habla seguramente por alguien, por Cristina, que no renuncia y que el aumento va a ser de 9%, no de 15%, y una sola vez en el año. ¿Cuál es la fuerza de este señor Basualdo? La verdad, Cristina, que tiene al padre de este Basualdo, un economista bastante reconocido, que se llama Roberto, como su economista de cabecera. Tanto que es el único economista que menciona con cariño y cierto respeto en su libro, en su famoso libro que fue bestseller el año pasado.
ella menciona al padre de este Basualdo, lo reconoce. Y este Basualdo, el hijo, es un afiliado a la Cámpora. Entonces hoy la lucha es entre la Cámpora, Cristina versus Fernández. En el medio está Guzmán, que comprometió su dignidad porque dijo: o se va el señor Basualdo o me voy yo. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Porque algo va a tener que pasar en esta semana. Yo no lo sé, pero como suele ocurrir en este gobierno, se pega todo, se empantanan y lo más probable es que sigan todos y después vemos qué pasa. Una vergüenza. Suspendo acá porque tenemos algo más luminoso para escuchar y atender y ver, que es la entrevista o lo que nos dijo en una entrevista el periodista, editor y empresario Jorge Fontevecchia. Finalmente, este problema sanitario que tiene la Argentina, uno imagina que se debía resolver en forma solidaria y la pretensión de los distintos gobiernos es resolverlo con poderes especiales. ¿Qué grado de infantilismo y de estupidez priman los gobernantes argentinos? Sí, no solo los gobernantes argentinos, ¿no? Uno mira en el mundo y se replica la oposición a cada uno de los gobiernos con una posición diferente a la que tiene el Ejecutivo Nacional, con el Ejecutivo, ponele, estadual, si fuera Estados Unidos o Brasil, los países fundamentalmente federales. O sea, vos fíjate que esta semana el organismo de sanidad de Brasil dijo que no aprobaba la vacuna Sputnik, y en San Pablo el Instituto Butantan, que es podríamos decir, el mayor fabricante de vacunas de Latinoamérica, reconocido por todos los sanitaristas como la mayor organización de fabricación de vacunas de toda Sudamérica, incluso creo que le reconocen haber comenzado con vacunas obligatorias antes que ningún otro país de América Latina en algunas especialidades, fabrica la vacuna china, que está con menos publicaciones que la rusa. O sea, el gobernador de San Pablo piensa una cosa, el presidente piensa otra. Si vamos a Estados Unidos, pareciera que la polarización es el virus de época, que desgraciadamente, si siempre es negativo, cuando se mete en un tema de salud pública es aún más negativo, ¿no? La impresión también que uno tiene es como que se están tratando de arrojar a los otros la responsabilidad de los muertos. Y en líneas generales, lo que uno observa a lo largo del último año es que casi todos los oficialismos perdieron las elecciones. Es decir, la pandemia es tremenda, pero tremenda para los gobernantes. Hagan lo que hagan. Ahora, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, yo creo que sea otra particularidad que vale la pena tener en cuenta. El estado de San Pablo, por ejemplo, o el estado de Texas, tienen fronteras más o menos delimitadas. El AMBA es un centro indivisible, es cierto que la General Paz no divide el AMBA. Vos te encontrás, por ejemplo, el AMBA es el tercer conglomerado urbano de América Latina. El primero es Ciudad de México, casi 30 millones de habitantes, 27, una cosa así, con el Gran México, obviamente, Distrito Federal. El segundo es San Pablo, con 28, 27. El tercero es Buenos Aires, con 17. De esos 17, solo 3 viven en la capital federal. O sea, 3 en la capital federal y 14 alrededor de la capital federal. Entonces, claro, ahí la situación, no quiero estar en los zapatos de la Corte, pero va a ser muy difícil de tomar la decisión. Ahora, en el discurso de Fernández del viernes, Fernández dijo que él era un hombre de diálogo. Pero la impresión que uno tiene es que, por ejemplo, con la oposición no tiene diálogo, pero tampoco tiene diálogo con su vicepresidente. Ellos hoy no se hablan. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Es cierto que Alberto Fernández trata en su discurso de mostrarse como una persona abierta a escuchar al otro. La gran pregunta es cuánto es el poder que él tiene, si finalmente esa actitud es correspondida también por la vicepresidenta, y cuánto de eso es un discurso hacia afuera, pero no representa
su verdadera intención. Yo ahí no me animo a responderte. Vos escribiste hace 2 o 3 números en Perfil que los funcionarios en público le hablaban a Cristina y en privado transmitían lo que ellos son realmente, o sea que no son exactamente de Cristina. ¿Cómo es esa figura? Porque esa es la explicación de la grieta, que hay una suerte de actuación. Es verdad. Para vos recordar que el propio Néstor Kirchner le dijo a George Bush: yo soy peronista, usted no me juzgue por lo que yo digo, sino por lo que yo hago. Sí. En líneas generales, lo que a vos te debe pasar lo mismo, Roberto, cuando vos hablas con los funcionarios del gobierno nacional, todos son personas en su diálogo respetuosas. Uno puede tener discrepancias, pero argumentan, no son argumentos ilógicos, uno puede pensar diferente, pero reconoce cierto grado de razonabilidad en sus opiniones. Ahora, cuando luego los ve en público, son distintos. Yo creo que hay 2 interpretaciones ahí, que lo había puesto en aquella columna que vos recordás. Una es que le hablen a Cristina, entonces que cuando están en público le hablan a Cristina y cuando están en privado son lo que ellos son. Otra es que no, que Cristina les pida que en privado transmitan un mensaje contemporizador y en público le hablen a los propios, y que no sea una actitud en espaldas de Cristina, sino en contubernio, si vos querés decir, con Cristina, que traten de tranquilizar y apaciguar, para aquel ejemplo de la rana que si vos la colocás en agua fría y se va calentando el agua no puede saltar, y si se da cuenta la tirás en agua caliente salta. En esa interpretación inclusive condescendiente de Cristina, ¿vos hablás con Alberto Fernández cada tanto o no? Muy lo vi cuando él citó 2 veces a los directores de medios por la pandemia. Sí. Nunca más. Bueno, o sea, eso no es una... Nunca tuve un encuentro privado. Sí, el presidente, y tengo entendido que hace con muchos periodistas, cada tanto se queja o escribe o explica o refuta por WhatsApp algo que uno escribió. Pero ponele, es una experiencia que habré tenido, no sé, 3, 4 veces en el año. Bueno, yo para cerrar te voy a pasar un video de un director técnico de fútbol, quizá uno de los más famosos de la Argentina, que es el caso de Bielsa. Pero resulta que el procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela, son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación, porque es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. Porque los medios de comunicación tienen intereses específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación. Y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. O sea, lo que Bielsa está marcando es que las opiniones son siempre o exageradamente a favor o exageradamente en contra. O sea, vivimos una sociedad hiperbólica. Todo tiene un exceso y además una actitud hiperbólica polar, ¿no? O sea, o muy bien, o genio, o diablo. ¿Por qué? La cantidad de medios se ha multiplicado, ponele, por 100, y el tiempo disponible sigue siendo el mismo. Entonces, la lucha por la captura de la atención, el tiempo de la atención de la audiencia, se ha convertido en un problema despiadado de marketing. A partir de que hay 100 canales de televisión, empezó la especialización, y los que tienen más éxito son aquellos que confirman el sesgo del prejuicio de la persona. Entonces, vivimos en un mundo en el cual se da esa polarización. Tiene razón Bielsa, me parece muy agudo en lo que él dice. El problema es multicausal. No es que los medios tengan más poder. O sea, los medios son más débiles que hace 20 o 30 años. Pero los medios hoy producen contenidos, algunos medios, una parte importante, más tóxicos de los que producían hace 30 o 40 años, porque está en una situación de debilidad.
Te entiendo, espero también que lo haya comprendido la audiencia y te agradezco la participación, Jorge. Muy claro, muy gentil y nos vemos. Bueno, nos veremos en la semana. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, Roberto. Un abrazo enorme. Cerramos con Jorge y Bielsa qué dirá ahora que ni siquiera hay escuelas. Pero vamos a pasar a dos fotos que le voy a pedir al director. Una es la que ustedes están viendo, que es el frente de una de las sucursales del Partido Peronista. Fíjense la gente pobre, indigente, durmiendo allí. Casi es una imagen de lo que es el partido, ese partido al que quieren conquistar por derecha o por izquierda, tanto Alberto Fernández y Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires. La otra foto es relativa a Alberto Fernández, que tiene parentesco con la misa que vimos al principio, que no dejaron dar, donde estaba campo abierto, con todo espacio suficiente para la gente, o la toma de la temperatura a todos los automovilistas ayer sábado. Alberto, mientras tanto, en un lugar cerrado, inauguraba la Casa Kirchner, designaba funcionarios en la Casa Kirchner, en este país tan particular, donde el ministro de Transporte viajaba en un auto 0 kilómetro en tiempos de pandemia, lo compraron y lo blindaron. Hay 30 ministros, 20 y pico de ministros, todos tienen autos blindados. Es necesario. ¿Se comprende esto, que sigan gastando como siguen gastando? ¿Se comprende que haya una empresa casi sin dueños que hace los hisopados de la gente que llega al aeropuerto internacional? Un negocio fenomenal, sorprendente porque el Estado lo habilita y sorprendente también porque la empresa también lo habilita. Después se arregla todo fácil, rompimos el contrato. Hay infinidad de contratos sin licitación, directos, que se están haciendo a costa de la pandemia y un montón de vivos que se están forrando los bolsillos. Paso ahora a una frase que le pedí a Javier García, a ver si nos satisface. Vamos a la frase que elegiste. La frase que elegí es una frase algo vieja, cuando Alberto Fernández mostró que esta pandemia iba a servir para modificar y reformular el capitalismo. Y una de las cosas que nos ha enseñado es que el capitalismo ya no debe volver a ser lo que fue. Ese capitalismo que se creía tan fuerte no fue capaz de enfrentar a un virus imperceptible a la mirada humana. Y déjame mostrarte dos cuestiones que pasan en la cuna del capitalismo que tanto quiere reformular Alberto Fernández. Una es en la característica carrera de Indianápolis, que se va a celebrar dentro de poco, donde se espera que se junten alrededor de 135.000 personas. La curiosidad de esta carrera es que con la entrada cada persona pudo comprar una vacuna. ¿No son gratis ya en Estados Unidos? Bueno, y ese es el otro elemento. Fíjate el dato de Walmart. Walmart, que acá en Argentina todos sabemos está regalando o está dando vacunas sin costo, sin turno, porque le sobran vacunas al capitalismo que tanto quiere reformular Alberto Fernández. Walmart, que está en guerra de Narváez con Moyano, cuando antes eran socios y amigos electorales. Moyano no le fue bien con el reemplazo del fallecido ministro Meoni. No pudo colocar a su hijo, Facundo, que parece que va a terminar en una lista de River, si puede. Nos vemos el próximo domingo, les agradezco y espero que no nos paren para tomarnos la temperatura como elemento fundamental de vida, cuando al día siguiente ya no es elemento fundamental de vida. Mensaje para el doctor Goyán.